Hola, soy Carlos Domínguez con un nuevo video para Bitácora Docente Minimalista. El día de hoy, la libertad también puede ser una condena. En estas 2 semanas he estado aplicando exámenes en las universidades donde trabajo. Y en una de las materias donde hay mucha carga teórica, les pongo las preguntas a resolver del examen y les digo que las pueden consultar, las preguntas, a libreta abierta, a libro abierto, con internet incluso, y además, si alguien quiere consultar en alguna inteligencia artificial, se vale. Lo que me interesaba fue lo que les dije, era cómo elaboraban cada quien su propia opinión, su propio comentario, su propia comprensión acerca de la pregunta que se estaba planteando. Y mientras estaba desarrollando el examen, ve a una chica media ansiosa y le digo, ¿todo bien? Y me dice, "Ay, profe, es que no sé qué hacer con tanta libertad. Me abruma el pensar que pueda poner una respuesta que se tergiverse, porque lo checo en los apuntes, hay una cosa, lo checo en internet, hay otra, lo checo en el libro y hay otra, y mi cabeza me dice otra. Y le digo, pues de esas cosas que leíste y la conclusión que está en tu cabeza, él responde. Y me dice, ay, profe, tanta libertad me abruma. Y a partir de ahí me puse a pensar y vino a mi cabeza una reflexión en un sentido distinto sobre la Odisea, en la que se le condena a unos marineros por sus falsas prácticas, por sus prácticas desfavorables a la ética de un marinero, a robar, a hacer piratería. Y entonces son condenados a convertirse en cerdos. Y entonces llega un mago que trabajaba con ellos a decirles que los quiere curar, que los quiere recuperar, que les quiere quitar ese hechizo. Entonces, está investigando y como que los cerdos están reticentes a que se les vuelva a convertir en hombres. Encuentra unas hierbas con las cuales puede regresarlos a su estado de hombres y cuando se dan cuenta los cerdos, huyen y no quieren ser nuevamente convertidos a hombres. A fin de cuentas, alcanza uno, lo regresa a ser hombre y le dice, granuja, ¿por qué molestas? Y le dice quien lo convirtió, a ver, te estoy regresando la libertad, estabas condenado a ser un cerdo. Y dice, yo era feliz siendo cerdo, me podía revolcar en donde quisiera, podía atragantarme, podía defecar en donde fuera, podría roncar, gruñir, esconderme en donde fuera. No tenía en verdad ahí límites de nada. Me regresas a este estado de hombre en el que tengo que pensar, en el que tengo que acudir a las formas que me dicta una sociedad. Tengo que estar a la altura de una cultura. Tengo que pensar por cuenta propia. Tengo que volver a hacer que mi corazón palpite al ritmo de esta absurda realidad. Entonces, aquí está esta reflexión, que a veces lo que creemos que es libertad es en realidad una condena. Porque a veces cuando pido que se me den más privilegios, que se me den más opciones o alternativas para yo elegir, lejos de que tenga una mayor gama de posibilidades, tengo una mayor ansiedad, una mayor angustia, porque me vaya a equivocar. Recuerdo también hace unos años, de recién que yo empezaba a dar clases en psicología, que me tocaba trabajar en la materia de orientación vocacional. Y al hacer las evaluaciones a adolescentes acerca de cuál sería su perfil vocacional, las opciones que le salían en las pruebas no eran más de 3, 4. Y al menos 2, 3 se parecían bastante. ¿Sí? Si había una o dos que estaban un poquito más fuera de ese mismo parámetro. Por decir, era contabilidad, administración y deportes. O era arquitectura, ingeniería y tal vez algo de arte.
más o menos así eran. Pero en las últimas ocasiones en las que me tocó trabajar esa misma materia, los perfiles que estaban dando como resultado y como tendencia ya no eran 3 o 4, ya eran hasta 9 o 10. Y ya cada vez eran más dispersos. Sí había algunas como que de ciencias exactas o como apegados a la ciencia, pero cada vez eran más dispares. Había de repente algo artístico, pero no sé, muy abstracto, contemplación de la vida marítima, pero también era físico-matemáticas, pero también era el cuidado de gente mayor o enfermería. Y entonces de las opciones ya pocas se parecían. Y en casi todos, la mayoría había, en todos los perfiles que se obtenían de las personas a las que se evaluaba, había también una opción de TikToker, creador de contenido, influencer, ser una imagen de una agencia publicitaria y demás. ¿Sí? Entonces, esa supuesta libertad de elegir más, en lugar de generar una mayor convicción, un mayor criterio y seguridad al respecto de lo que quiero, porque tengo esa gama de posibilidades para analizar, me hace que me diversifique más, que me disperse más, que me cueste más trabajo serle leal a una ideología, a una postura, a un perfil profesional, a un proyecto laboral y de crecimiento personal. ¿Sí? Al igual que en los cerdos, en esta metáfora que les contaba al principio, a veces cuando creo que soy menos libre o que estoy condenado a ciertas cosas, tengo una mayor libertad a hacer de verdad lo que me plazca, aunque sea muy ególatra, aunque sea muy ensimismante. Y cuando acudo a algo con mayor convicción o a esa promesa que me dan de ser lo que yo quiera hacer, de hacerlo como yo lo quiera hacer, de repente me condeno a que bajo ese parámetro que yo he elegido tenga una serie de compromisos que no había contemplado, que no había de cierta manera visto como que eran requisiciones para cumplir con esa meta. ¿Mm? Cuando fui reflexionando sobre eso, recordé también algunas viñetas clínicas en las cuales mucha gente, tras un sometimiento y represiones severas en casa, huyen de la misma a muy joven edad, a muy temprana edad, antes de los 20 años, pretendiendo encontrar fuera de la casa nuclear una libertad que ahí no tenían. Y toman decisiones arrebatadas de dedicarse a lo que quieran dedicarse, al comercio ambulante, al comercio informal, a tener las relaciones que quisieran tener indistintamente de los parámetros de edad, de estereotipos socioculturales, y que terminaban esclavizándose a otra cárcel simbólica, ¿sí? A ceder a lo que esa pareja o esa situación le exigía hacer, y terminaba por ser una opción tras un tiempo el regresar a casa, porque de cárcel a cárcel, la cárcel sobre la que yo me sentía en casa era más benévola. Ahí de repente, sí, aunque me fastidiara el discurso de los deberes que me ponía mi papá, mi mamá, o esas reglas de la casa familiar, pues había una cierta comodidad que la cual no encuentro en esta supuesta libertad de yo haber elegido a mi pareja en un departamento ya con mi pareja, en estas condiciones en las que ya no tenía que dar explicaciones, pero ignoraba toda la carga de responsabilidad, todos esos deberes que incluían dentro del yo hacerme cargo de mí, el yo llegar a casa y que todas las cosas que estaban cuando me fui seguían en el mismo lugar, en el que si yo dejaba mis chanclas junto a la sala, nadie más las iba a mover como yo, que no sea yo, perdón. Pero cuando estaba en casa familiar, hasta por incomodidad de haber dejado las chanclas junto al sillón, alguien más las pateaba y me las refundía en mis cosas. Y al menos yo sabía, en un aspecto inconsciente, que mis cosas iban a estar en ese lugar, en donde los demás, aunque me las patearan y me las arrojaran ahí como tiliche viejo, iban a aparecer en mi espacio. Pero eso ya no está. El ya no tener
el que alguien se preocupe por mí para cumplir yo con lo mío, el que levántate, prepárate de desayunar, hazte de comer, no te desveles, duerme, cumple con tus obligaciones, y que eso me estaba fastidiando. Llega un momento en el que, al no haber esa voz que estaba al pendiente de mí en algo que fuera, yo me siento en una terrible soledad, en un desierto existencial, que no le preocupo a nadie, que nadie se ocupa de mí, que nadie se hace corresponsable de mis acciones, de mi voluntad y de mis deseos. Entonces, ¿dónde está la libertad? Pareciera que la idea de libertad es el no tener límites, el no tener que seguir reglas, el no tener que seguir órdenes o consignas ajenas. Pero también se me olvida que, dado que yo quiero gestionarme, que yo quiero seguir mis propios lineamientos y mis propias expectativas, se me olvida que es difícil contemplar todas las posibles causas y consecuencias que tiene cada decisión. Yo no sé dimensionar en cierta forma hasta dónde va a llegar algo que yo dije que era una decisión. Pasa mucho que me doy cuenta en un cierto presente que la decisión que tomé hace algún tiempo no era tan buena decisión. Y caigo en cuenta porque en aquel momento estaba bajo ciertas circunstancias que me hacían ver que esa era una buena opción, pero que hoy, tras cargar con ciertas consecuencias, con ciertas secuelas de esa decisión, digo, a ver qué tan mal estaba para pensar que eso era una buena opción, o qué tan mal yo me sentía, no necesariamente qué tan mal estaba. A veces es una idea más utópica que real o que concreta el pretender tener una libertad. Y veámoslo en todos los ejemplos de libertad. Elección de carrera, elección de pareja, libertad de expresión, ¿sí? Libertad de acción, libertad de estar en el lugar que yo quiera estar. Pero se me olvida muchas veces que por mucho que pueda elegir en qué lugar estar, ese lugar tiene sus condiciones, tiene sus circunstancias, tiene sus tiempos, tiene sus formas. Y ahí yo soy ajeno, por mucho que sea un lugar al que yo quiero ir, en el que yo quiero estar, ese lugar me tiene que aceptar, esa pareja me tiene que aceptar, ese perfil profesional, vocacional, tiene ciertos parámetros para ser perteneciente a. Esa libertad de expresión tiene ciertas argumentaciones y tiene ciertos criterios para que se dé como una expresión en verdad asertiva, en verdad de impacto, que sea considerada, que tenga un entendimiento, que tenga una lógica. Entonces, la condena de ser libres es que también lleva compromisos, también lleva responsabilidades, también exige un afrontamiento de lo que se decide, y tal cual, con la misma energía y fuerza con la que se elige, con esa supuesta seguridad de tener la libertad para elegirlo, también hay que estar a la altura de solventar lo que tras esa elección venga. No sabemos realmente qué hay en ese espacio que idílicamente vemos como la libertad. No lo sabemos, porque muchas veces precisamente lo que se quiere es salirse de ese marquito que el criterio me dice que me hace someterme. Y salirme de ese cuadrito, de ese marquito, es un universo, es un horizonte tan amplísimo que me puedo perder si no tengo esas contenciones, lineamientos. Y a veces, muchas veces, muy seguido, no sé yo ponerme esos lineamientos. Los lineamientos, las reglas, las normas, están antes de mí y estarán después de mí. Y están por algo, porque ayudan en la contención. Tras las vicisitudes y variantes que tiene la realidad, yo me sacudiré. Esas variantes, esas vicisitudes me temblarán, me harán titubear, sacudirán mi piso. Y si no hay lineamientos en los cuales me pueda respaldar o me den una orientación, no podré seguir avanzando. Y se caerá, como casi siempre pasa, mi idea utópica de que soy libre o de que no puedo ser plenamente libre.
¿sí? Una cosa es pretender que entre los colores azul, verde, amarillo, yo puedo elegir libremente, pero están más allá de esos 3 colores que se me dan para elegir una amplia gama y una enorme cantidad de matices de otros colores. Pero creo que estoy limitado a que puedo elegir libremente entre el verde, el amarillo y el azul, ¿sí? A veces esa es la opción de libertad, de la gama de posibilidades a la que de verdad tengo acceso, que pueden ser solo esos 3 colores, ahí ejecutar esa libre elección de uno de esos 3. Y una vez que me hago en esos 3 parte de esa decisión de selección, ahora sí, con el lineamiento que me dio esa elección, ir avanzando a ver otra gama de azules, de amarillos o de verdes. Y ahí poco a poco ir transitando. No puedo avanzar tan a la libertad, porque cualquier camino que elija bajo esta idea utópica, casi distópica de realidad, en cualquier camino me puedo perder. Con cualquier decisión me puedo entretener muchísimo más de lo que debería. Por eso necesito alineamiento. Y por eso la libertad hoy y siempre han sido más utopía, una idea tergiversada en cada subjetividad, que algo en un plano de realidad interpersonal. Espero esta reflexión haya sacudido un poquito algunas ideas acerca de la misma. Espero sus comentarios. Hasta pronto.